a una política que quería hacer reformas en guerra. Que no abandonaré a mi pueblo. Romero, líder de la Iglesia Católica Salvadoreña, fue un actor clave y participó de varias reuniones con los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y de otros sectores que buscaban su intervención para bajar presión al conflicto social. 9 días antes de morir, el arzobispo envió una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en la que le pide que no apoye militarmente al gobierno salvadoreño. Más adelante en el programa. Solo en esos 3 años que él estuvo, le mataron a 6 sacerdotes. Que no se queden tantos crímenes y atropellos impunes y que aunque sean vestidos de militar, tienen obligación de rendir cuenta ante la justicia. Al aumentar la violencia también se eleva la voz de Monseñor Romero. Y la catedral por eso estaba llena de gente toda la vida, repleta, y todo el mundo oía su homilía en sus radios, en sus casas, o sea que era alguien que penetraba en los corazones y que hablaba la verdad y por eso era escuchado. Una verdad crítica no solo con la violencia del gobierno hacia el pueblo, sino también de la violencia contra la policía por parte de los guerrilleros. Pero su atención principal era el tormento que sufría su iglesia. Solo en esos 3 años que él estuvo, le mataron a 6 sacerdotes, a cientos de catequistas, a muchos colaboradores laicos. Marisa Dawison es miembro de la diócesis de San Salvador desde que Monseñor Romero tomó posesión como arzobispo. Inicialmente estaba entre quienes consideraban a Romero una mala opción para la iglesia, pero dice que rápidamente reconoció su error. Monseñor Romero fue capaz de unificar a esa iglesia. También se encontró en una situación incómoda. Su familia era parte de la clase privilegiada que apoyaba al gobierno. La visión de ellos era enfocada hacia soluciones radicales. Acabemos con la guerrilla, acabemos con los subversivos, ¿verdad? Explica que ella desde joven se vio involucrada en proyectos sociales de la iglesia. Entonces eso me había dado una visión distinta. ¿Causaba fricciones con su familia? Causaba, sí causaba. Porque su hermano Roberto era parte de la cúpula del ejército. Era un mayor del ejército y estaba de alta en la Guardia Nacional, que era uno de los cuerpos más represivos que teníamos en el país. Cuando Romero asciende al arzobispado, Roberto Dawison deja el ejército, pero no la causa de seguridad nacional. Señalando a Monseñor Romero, llamándole mentiroso, llamando también a los demás sacerdotes, sobre todo a los jesuitas, comunistas disfrazados de curas. Y por el hecho de ser anticomunista, And because I'm an anti-communist, buen salvadoreño, a good Salvadorian, que amo a mi patria. Dawison no era el único que consideraba de traidor al arzobispo. Ya desde 1977, desde que decidió con el clero la misa única, lo amenazaron a muerte. Los últimos 6 meses ya empezó unas llamadas telefónicas, escritos anunciándole que lo iban a matar. Para relajarse de sus obligaciones y de las amenazas latentes, el arzobispo buscaba refugio en los pueblos y áreas menos habitadas del país. Íbamos a andar a pie por todos los cafetales y eso le gustaba mucho andar él. Decía, yo tengo un pecado que tengo que frenarlo, decía. Tengo que ser muy cuidadoso. Y era el pecado de comer. A él le gustaba comer cosas típicas. Tenía un sentido del humor, les gustaba hacer bromas. Le gustaba hacer bromas y le gustaban las películas de Cantinflas. Era un hombre muy amante de los chistes, pero chistes sencillos, ¿verdad? Yo le conté uno que ese sí no le gustó. ¿Cómo me cuenta ese chiste? Me dice. Entablaba conversaciones con quienes quizá no eran considerados expertos por otros. Entonces decía, los borrachitos tienen sabiduría, dice. Y le gustaba hablar con ellos, ¿verdad? También demostró una pasión por la fotografía, evidente en una colección de más de 400 instantáneas que dejó como legado, en las que se ve no solo la interacción del sacerdote y el hombre con el pueblo, sino también su habilidad para capturar artísticamente sus alrededores.
quiero asegurarles a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Y el que esté en conflicto con el pueblo, sí estará en conflicto conmigo. Pero mi amor es el pueblo. Cuanto más crecía el amor de Romero por su pueblo, expresado por igual por los feligreses, sus palabras y acciones continuaban alienando a la oligarquía. ¿En algún momento usted le dijo que dejara de hablar como lo estaba haciendo? Yo le dije que me preocupaba, me dijo su actitud. Entonces ya las últimas veces me dijo, mira, amigo, no te preocupes, que yo sé que me van a matar. El nuncio apostólico de Costa Rica vino, me dijo, a verme porque lo mandaba el Papa, a decirme que tenían conocimiento verídico de que a mí me querían matar y que le venía a ofrecer de parte del Papa un traslado donde él quisiera, o unas vacaciones, unos 6 meses allá en Italia, se los daba el Papa para evitar pues que lo fueran a hacer daño. ¿Usted cree que lo trataban de silenciar el Vaticano o era una preocupación? Era una preocupación que tenían, y entonces él le dijo, ¿verdad?, al Papa, que le agradezco mucho, pero que yo me quedo defendiendo a mi pueblo hasta las últimas consecuencias. En marzo de 1980, Monseñor Romero recibe una carta enviada por más de 100 soldados. Sucede que los coroneles y capitanes del ejército ordenaban a los soldados que mataran a todo guerrillero, pero habían guerrilleros que eran hermanos de ellos, campesinos también, ¿verdad? Entonces le escribieron a Monseñor Romero, interceda por favor ante nuestros jefes, que no nos obliguen a matar a nuestros propios hermanos. Romero presenta la petición de los soldados a los líderes del ejército, quienes piden la carta argumentando que así podían responder a ella. Sabiendo que ese acto revelaría la identidad de quienes enviaron la misiva, el arzobispo responde desde el púlpito el domingo 23 de marzo. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Y eso creo yo que fue lo que propició que quisiera su muerte. El día siguiente, lunes 24 de marzo, Monseñor Romero da misa en la iglesia de la Divina Providencia, parte del Hospital para el Cáncer y donde él tiene su residencia. La misa era en memoria de una mujer recién fallecida, por lo que fue anunciada en los periódicos. La homilía esa tarde fue sencilla, centrada en el valor de la vida y del alma de los difuntos. Luego de terminar el sermón, Romero continúa con la rutina ceremonial, llegando al momento de la consagración. Es entonces, mientras tiene sus manos elevadas al cielo, cuando un sicario abre fuego, disparando una sola bala que le impacta en el pecho. Y me avisaron inmediatamente que fuera a verlo, que lo habían herido. Me enteró por un alumno, me habló la secretaria y me dijo lo que había pasado. Y me gritó, encienda la radio, han matado a Monseñor. Paró el carro mi hermano y dijo, escuchemos la noticia. La gente salió a las calles. Las vecinas se gritaban con otros vecinos. El asesinato de Monseñor Romero causó conmoción más allá del cielo. En un cable recién desclasificado de fuentes de inteligencia al Pentágono se reporta el homicidio, así como la respuesta inmediata de al menos una docena de bombas detonadas por grupos izquierdistas en varios puntos de la capital salvadoreña. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El día del funeral de Romero, fuerzas
fuerzas del ejército arremetieron contra los feligreses que se despedían de su adorado pastor. Para muchos, ese es el momento en que se inicia de verdad la guerra civil que divide al país por 12 años. Una guerra en la que la Iglesia continúa siendo el blanco del gobierno. Merlin del Cid nos cuenta. El 11 de noviembre de 1989, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanza la ofensiva denominada Hasta el Tope, en la que ataca instalaciones militares y se apodera de varias zonas en la capital. En ese marco, el 16 de noviembre, al interior de la Universidad Centroamericana, 6 sacerdotes jesuitas españoles y 2 de sus colaboradoras fueron asesinados por un grupo élite del ejército. Esa militancia en favor de los derechos humanos provocó también odio hacia ellos en algunos sectores, pero al mismo tiempo una gran solidaridad de mucha gente que veía en ellos de nuevo una luz de esperanza para el fin de la guerra. En el caso de los jesuitas, los autores materiales fueron enviados a prisión, luego liberados y favorecidos por la ley de amnistía, mientras ahora crece la presión dentro y fuera del país para que los responsables enfrenten de nuevo la justicia. Es una obligación incumplida de derechos humanos por parte del Estado de El Salvador. Es probable que existan todavía miembros del Escuadrón de la Muerte que le asesinaron con vida. Escuché los gritos de una señora que se puso un poco histérica y que decía, Dawison, este fue Dawison, se salió con su gusto Dawison. Bien dijo algunas frases proféticas. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. El pueblo lo ha bautizado San Romero de América. Mientras el país resolvía violentamente las diferencias políticas y sociales, se dejó al lado la investigación del asesinato de Monseñor Romero, aunque para el pueblo era obvio quiénes eran los responsables del ataque. No se podía sospechar de ninguna más, de ninguna otra fuerza. Sabíamos que esto venía del gobierno y que venía precisamente, decir gobierno en este país era decir militares, ¿verdad? Para Marisa Dawison, implicar al ejército era reconocer la posibilidad de que su hermano Roberto participara en la conspiración contra el sacerdote. Roberto Dawison había sido comandante del ejército, considerado como el fundador de los Escuadrones de la Muerte, grupos paramilitares clandestinos en contra de la guerrilla. ¿Temía usted alguna relación entre su hermano y el hecho? Sí. Sí, porque la misma gente en ese momento escuché los gritos de una señora que se puso un poco histérica y que decía, Dawison, este fue Dawison, se salió con su gusto Dawison. ¿Lo confrontó, habló con su hermano, con sus familiares? En el momento no, por supuesto, ¿verdad? Convirtiéndose en tema tabú en su familia. Cerraban filas alrededor suyo, diciendo si esto es un rumor, que no. Pero sin embargo diciendo cosas como un monumento le van a levantar al que mató a ese tal, ¿verdad? Roberto Dawison negaba las acusaciones. Incluso en esta entrevista con CNN en 1984, cuando se postuló como precandidato de la derecha a la presidencia del país. ¿Tenía usted algo que hacer con el asesinato del arzobispo Monseñor Romero? No. Al término de la guerra, se estableció la llamada Comisión de Paz, encargada de investigar las miles de denuncias de abusos por parte del gobierno, los Escuadrones de la Muerte y la guerrilla. El asesinato del arzobispo fue uno de esos casos. La comisión concluye en 1993 que Roberto Dawison fue quien orquestó el ataque. ¿Se sorprende usted? Le confieso que no. La gente estaba convencida que esto venía de los Escuadrones de la Muerte. Ahora, ¿usted cree que es cierto o cree que la comisión encontró el hombre que ya estaba expuesto y asignó la culpa? He tenido que aceptar que sí era cierto, por su radicalidad en contra de el rol de
Monseñor Romero y de la Iglesia. Dawison murió víctima de cáncer un año antes de la publicación del reporte de la comisión, sin enfrentar cargo alguno. Las acusaciones de la Comisión de Paz no tenían peso